Hola, buenas. Mi nombre es Michael Vicencio y voy a presentar los procesos que se me asignaron en el ramo de dirección de proyectos del profesor Juan Salas. Los temas que voy a abordar son administrar las adquisiciones, cerrar las adquisiciones, cerrar el proyecto o una de sus fases. Para comenzar, les comento que PMBOK indica que las adquisiciones corresponden a la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo de proyecto. Y en este aspecto, administrar las adquisiciones tiene estrecha relación con el contrato físico y firmado y con administrar órdenes de compra y la documentación del plan de dirección del proyecto, sus alcances, cronogramas, registros de riesgos, etc. En sí, el proceso de administrar adquisiciones pertenece al área de conocimiento, procuración de adquisiciones y también pertenece al proceso de seguimiento y control. PMBOK también señala que no siempre el contrato se administra dentro de la organización del proyecto, ya que esto depende de las diferentes estructuras organizacionales, pero cuando se administra dentro del proyecto se deben incluir el aplicar procesos que tienen que ver con relaciones contractuales y sus salidas. Primero, en el proceso de ejecución, encontramos dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, esto para autorizar el trabajo del vendedor en el momento oportuno. Luego, en el proceso de seguimiento y control, también incluye informar el desempeño para monitorear el alcance, el costo, el cronograma y el desempeño técnico del contrato. También incluye realizar el control de calidad para inspeccionar y verificar la conformidad del producto del vendedor. También incluye realizar el control integrado de cambios para asegurar que los cambios sean aprobados correctamente y que todas las personas que necesiten estar informadas de dichos cambios efectivamente lo estén. Y por último, también incluye monitorear y controlar los riesgos para asegurar que los riesgos sean mitigados. Ahora, administrar las adquisiciones revisa y documenta el desempeño del vendedor, situación que evalúa constantemente si el contrato finaliza antes de su vencimiento. Este diagrama nos muestra las tareas principales de la administración de adquisiciones, donde encontramos la administración sobre cambios y correcciones, gestionar las relaciones de las adquisiciones y supervisar el desempeño, donde vendedor y comprador, en una línea administrativa, están constantemente evaluando si las contrapartes cumplen o si sus derechos contractuales están siendo protegidos. En las entradas del proceso de administración de adquisiciones, encontramos primero los documentos de la adquisición, que son los respaldos de adjudicación del contrato y enunciado del trabajo. Luego encontramos el plan para la dirección de proyecto, que describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición de inicio a fin. También encontramos el contrato y los informes de desempeño del vendedor, que incluye y evalúa entregables acordados en el contrato. También encontramos solicitudes de cambio aprobadas, que son modificaciones documentadas y aprobadas antes de implementarse. Y por último, encontramos los datos sobre el desempeño del trabajo, que ve la conformidad según normas de calidad. Para controlar las adquisiciones, PMBOK recomienda las siguientes herramientas. Primero, seguir un sistema de control de cambios del contrato, que defina procesos por el que la adquisición puede cambiar, revisiones del desempeño de las adquisiciones, que se realizan con entregables del vendedor y auditorías de calidad, inspecciones y auditorías, que se realizan durante la ejecución del proyecto, informes de desempeño para evaluar la efectividad del vendedor, sistemas de pago para validar que los pagos se hagan contra satisfacción de trabajos realizados de forma correcta, administración de reclamaciones, cuando un comprador y vendedor no llegan a acuerdo, y por último el sistema de gestión de riesgos para gestionar la documentación, contrato y adquisiciones. Luego, al final del proceso, se obtiene la documentación de la adquisición, que refiere a contratos, cronogramas, cambios, aprobados o no, entregables, facturas, etc. También se obtiene solicitudes de cambio sobre el plan, línea base o el cronograma, que también pueden ser aceptados o no por cualquiera de las partes. Obtenemos igualmente una actualización al plan de gestión de las adquisiciones, donde se reflejan las solicitudes de cambio aprobadas y actualización de la línea base del cronograma para reflejar expectativas actuales. Y finalmente, encontramos actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, donde encontramos actualización de correspondencia que tiene relación con el registro de comunicaciones oral y escrita, actualización de cronogramas y solicitudes de pago y documentación sobre la evaluación del vendedor para calificarlo. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a revisar ahora el cierre de las adquisiciones, el cual consiste en verificar que todo el trabajo y entregables sean aceptables. Aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase de este y su finalización, ya sea por acuerdo mutuo, incumplimiento de una de las partes o por conveniencia del comprador. Al igual que la administración de adquisiciones,
Este proceso pertenece al área de conocimiento de procuración y adquisiciones, pero con la diferencia que este se encuentra dentro de la etapa de cierre. En detalle, una vez que el contrato ha sido firmado por ambas partes, el director del proyecto administra el contrato, o sea, gestiona la relación con el proveedor, documenta su desempeño, gestiona cualquier cambio, etc. Además de cerrar formalmente cada contrato de forma individual, el proceso de cierre de adquisiciones también supone verificar la aceptación de todos los trabajos y entregables de los proveedores. Las entradas que encontramos en este proceso son el plan para la dirección de proyecto, trabajado en el área de gestión de la integración, donde se documentan las acciones necesarias. Otra entrada es la documentación de la adquisición, usado para adquirir experiencia mediante lecciones aprendidas de las situaciones que se hayan presentado al gestionar el cronograma, el plan de calidad y desempeño de costos, entre otros. Para el cierre de las adquisiciones, PMBOK recomienda las siguientes herramientas: auditorías de la adquisición, para identificar éxitos y fracasos que se deban considerar en futuros proyectos, negociación de adquisiciones y sistema de gestión de registros. Obtenemos las siguientes salidas. Primero, adquisiciones cerradas, donde se realiza la notificación formal del contrato completado al vendedor, y también actualizaciones a los activos de la organización, donde se actualiza el archivo de la adquisición, la aceptación de los entregables y la documentación sobre lecciones aprendidas. Finalmente, el proceso de cierre de las adquisiciones incluye tareas administrativas, como por ejemplo finalizar reclamaciones abiertas, actualizar los registros y el archivo de toda la información. El siguiente y último proceso es cerrar el proyecto o fase, el cual consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En esta etapa se toman las acciones necesarias para transferir el producto, servicio o resultado del proyecto a la siguiente fase, a producción y/u operaciones. Este proceso pertenece al área de integración y también al proceso de cierre. Al cerrar un proyecto o una fase, el director del proyecto revisa toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Las entradas que encontramos en el cierre de proyecto o fase son, primero que todo, el plan de dirección del proyecto, los entregables aceptados y también los activos de la organización. Encontramos también las siguientes herramientas: el juicio de expertos, las técnicas analíticas y las reuniones. Por último, como salida del proceso de cierre, encontramos la transferencia del producto, servicio o resultado final a la persona que autorizó el proyecto y también las actualizaciones a los archivos del proyecto e información histórica. Todo este proceso incluye como mínimo las siguientes actividades: un reporte final del proyecto, que vendría siendo un resumen del presupuesto final con balance de recursos gastados y beneficios obtenidos, un cronograma final con balance de desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado, un directorio de participantes en el proyecto, proveedores, subcontratistas, equipo, etc. Con todo esto, también se debe incluir la desafectación del equipo, una evaluación final de los integrantes y del equipo, entrega de los trabajos antes de la salida del equipo, actualización de las calificaciones de los miembros del equipo y finalmente también se debe incluir las lecciones aprendidas, que se traduce en qué se ha aprendido, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, bien, abarcando de esta manera la experiencia. Muchas gracias por su atención.